¿En algún momento tú has sentido que tiene los síntomas del COVID porque te vinculaste con una persona que está contagiada y después te diste cuenta que no tienes COVID? Si te inquieta la situación y si te llama la atención este tema del COVID psicológico, entonces quédate aquí con nosotros porque vamos a hablar sobre estos nuevos términos y sobre cómo manejar emocionalmente para tu salud mental el tema del famoso COVID psicológico. Mi nombre es Andrea Strambasser, soy psicóloga y pertenezco al equipo de Aprende, Crece, Emprende. Nosotros somos una comunidad que hemos generado contenido y tenemos este canal para ayudar a las personas cuando desean proponerse un emprendimiento o desean seguir con su crecimiento personal o con su desarrollo del liderazgo. Entonces eres bienvenido a nuestro canal Aprende, Crece, Emprende. Te agradecemos que nos des un like si te gusta el video, que te suscribas a nuestro canal y que le des a la campanita para recibir todas las notificaciones y seas el primero en saber cuando tenemos un nuevo material. La pandemia prolongada nos ha traído la generación de muchas situaciones nuevas, incluyendo una cantidad de términos novedosos que antes nosotros nunca habíamos utilizado. Hay términos como sindemia, hay términos como estrés pandémico y también hay un término que se está escuchando que se llama COVID psicológico. Quédate con nosotros y ve el video completo hasta el final. Bueno, y como les habíamos prometido, hoy tenemos de nuevo a nuestro querido amigo Leonardo Hernández Mata, que había quedado pendiente de una entrevista que tuvimos ya hace un tiempito, donde estuvimos hablando de la salud mental. Entonces, bueno, bienvenido Leonardo. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Andrea. Gracias por la invitación. Saludos a todos los televidentes. Pues mira, nosotros agradecidos por haber aceptado de nuevo una otra invitación. Ahora vas a ser un invitado consentido. Y bueno, y espero que frecuente. Les Qué voy bueno, a claro. recordar un poco lo que hace Leonardo. Leonardo Hernández Mata es psicólogo, igual que yo. Es egresado de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor en dicha casa de estudio. Tiene una maestría en análisis de la conducta, una especialidad en dinámica de grupos. Es profesor del Departamento de Psicología Clínica de la Universidad Central de Venezuela y es jefe de cátedra de prácticas clínicas en ese mismo departamento, ¿no? Si no me equivoco, Así dentro es. de la Sí, UCB. No sé qué sí. otras cosas estás haciendo, Leonardo. Cuéntanos, ¿qué otras cosas estás Y, haciendo? no, bueno, yo me dedico a, bueno, a la consulta clínica. Me dedico también a la formación de psicólogos. Es decir, yo también dicto cursos de terapia cognitiva para psicólogos. Hago asesoría a psicólogos para sus casos, hago supervisión de casos a varios psicólogos y también le dedico un poquito al área de selección de personal. Un poquitito. Bueno, mira, yo creo que estamos en eso, ¿no? Multitask también. Y estás Sí, haciendo consulta online, me imagino, ¿no? hago consulta online, sí. Sí, desde que inició la pandemia, trasladé inmediatamente la consulta al plan online. Al principio había como un poco de resistencia. De hecho, debo confesar que hace muchos años, estoy hablando hace 10 años, quizás un poco más, yo era un poco resistente a esa idea, ¿no? De traspasar al área online, porque, Ujú. bueno, uno como psicólogo siempre pensaba que era muy importante la interacción en vivo y poder observar todos los elementos que dan información en una consulta sobre la persona. Pero nada, creo que esto llegó para quedarse. Nos hemos tenido que adaptar y hemos tenido que afinar nuestro sentido para observar con más detalles en la consulta online. Y eso es lo que hay. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día. De hecho, una cosa bien característica es que la gente pareciera, al menos en mi caso, pareciera preferir quedarse en la consulta online.
les parece cómodo, les parece sencillo. Entonces parece que eso es lo que viene. Qué bueno. Sí, Sí. yo he encontrado, yo empecé online hace un tiempo ya, ¿no? Porque yo me jubilé y empecé a hacer Ujú. esta consulta con muchos pacientes que emigraron. Ok, Entonces, fue así como un salto muy sutil porque, bueno, ellos querían seguir conmigo y yo los acompañaba y los he acompañado todavía online, ¿no? Entonces, ok, para mí fue más fácil, pero sí encontré mucha resistencia por parte de los pacientes. Sin sí, embargo, se ha demostrado, como dices tú, uno tiene que afinar otros recursos y hacer muy buena empatía y muy buena entrevista. Y el otro día una de mis casos me decía, doctora, ¿y cómo supo? Yo le digo, bueno, yo claro. te conozco un poquito. Sí, Entonces, no, fíjate, sí, perdón, y en efecto, claro, la herramienta más importante que tiene un psicólogo es la observación. total, Entonces, claro, nosotros estamos ahí afinando permanentemente para sí, correlacionar cosas. estamos desarrollando antenitas ahí. Entonces, Sí, así es. buenísimo. Bueno, Leonardo, habíamos quedado pendientes, ¿no? Con algo que a mí me resonó mucho Sí, cuando estuvimos hablando de la salud mental durante la pandemia y lo difícil que ha sido esto. Y justo estamos hablando ahora de la adaptación a la parte digital. Cómo nos ha costado no solo la adaptación a lo digital, sino la adaptación a la parte emocional, a toda la nueva vida, inclusive la parte laboral. Lo que tú conversabas de la familia, ¿no? De repente hay tanta gente que está haciendo home office como nosotros, sí, y lo difícil que es poder separar todo eso, ¿no? Y cómo lidiar con toda esa parte emocional. Entonces, sí. fíjate, algo que también me inspiró fue que estuve viendo en las redes hace poco una Ujú. chica que entrevistaba a una psiquiatra y ella le comentaba que había estado con unas personas y después se encontró que una de las personas tenía coronavirus, ¿no? Y que ella enseguida empezó a tener síntomas y se sintió horrible y no sé qué. Cuando le hicieron las pruebas estaba negativa. Claro. Entonces yo quisiera que hoy conversáramos un poco de algo que tú nos soltaste en aquella entrevista pasada, que los Sí, invitamos, por cierto, a que la vean. Y en esa entrevista tú hablaste del coronavirus psicológico. Entonces, ok. me encantaría que nos hablaras un poco de qué es ese tema que debe ser nuevo, ¿no? Que has acuñado, no sé quién lo habrá dicho, pero sí, Sí, yo creo que lo tenemos un poquito todos en esta nueva, digamos, realidad que tenemos. sí. Uh -huh. Fíjate, es verdad, desde hace muchísimo tiempo la gente ha estado hablando del COVID psicológico, de que incluso se han preguntado que si habría alguna manera de que podamos adquirir el COVID de esa manera. Bueno, obviamente, digamos que como las redes sociales dan la apertura para que las personas opinen mucho más, entonces terminamos generando realidades conceptuales que son producto de la opinión pública y no necesariamente producto de la investigación. Yo le comentaba a alguien que en efecto el COVID psicológico no existe como tal, como entidad nosológica, no existe como enfermedad o como trastorno psicológico. Lo que yo sí creo que existe es que, claro, como todos estamos muy alertas a no contagiarlo o a experimentar síntomas de un virus que aparentemente es muy agresivo, entonces estamos como que sobre alerta de cualquier sintomatología. Andrea, Mm. si yo te digo que a mí no me ha pasado, te mentiría. A mí en algún momento me pasó, ¿sí? Me pasó que yo decía, wow, a ver, estoy percibiendo los olores adecuadamente, siento como un poco de malestar. ¿Qué será esto que me está pasando? Incluso tomaba bocanadas de aire, sobre todo al principio, que teníamos menos información sobre el fenómeno, para ver, ¿será que estoy teniendo limitaciones en la respiración? Y nada, lo que concluimos es que esto se parece más al pánico que Uh -huh. realmente al COVID. Es decir, una característica del pánico tiene que ver eso con las condiciones de salud. Y lo que pasa es que estamos particularmente sobre alerta o estamos temerosos a poder adquirir el virus. Y por lo tanto, le prestamos como muchísima atención a cualquier síntoma. En el caso del pánico o del trastorno de pánico,
las personas anticipan un episodio de pánico porque sienten algún síntoma, sienten una puntada en el pecho o sienten un poco de ansiedad o sienten un poco de fatiga y automáticamente piensan, ahí viene el episodio de pánico. Eso es lo que yo creo que se parece más al COVID. Y por supuesto, el que tiene pánico está como sobre alerta de sus síntomas, está como muy Exacto. pendiente de sus síntomas. Y ahora nosotros estamos como muy alerta de los síntomas en el sentido de que si notamos cualquier cosa que se parezca, podemos llegar a pensar que eso es COVID. De hecho, los especialistas, me refiero a las sociedades médicas, han dicho, o al menos hace algunos meses lo decían claramente, cualquier cosa es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, obviamente, cuando hacen esa afirmación, claro, ellos hacen esa Terrible. afirmación para prevenir a la gente y decirle, si usted tiene alguna dificultad respiratoria, entonces automáticamente aíslese y busque ayuda médica. Entonces, bueno, cualquier persona puede sospechar que tiene tosecita, tiene más mucosidad de la cuenta, tiene, no sé, un poco de falta de respiración, qué sé yo, y eso pudiera ser acuñado como COVID, pero realmente no es COVID. Sí, es Claro. pánico. Yo creo que es pánico. Claro, lo que nosotros, vamos a decir, cotidianamente llamaríamos una sugestión. Así mismo, así mismo, así La mismo. persona se Totalmente. sugestiona y empieza a tener eso. Y yo creo, Exactamente. y es verdad, Leonardo, o sea, yo también lo he sentido. O sea, yo Sí. también lo he sentido. A mí, no sé, en febrero, hace un par de meses, me dio molestia en la garganta y yo dije, ya está, ya está. Y bueno, sí, tenía como un resfrío, pero no era Sí, COVID. Entonces, yo ya, sí, tú totalmente. sabes, entonces fíjate, tú la otra vez nos hablaste de precisamente los pensamientos anticipatorios, ¿no? Así es. Y en la parte de las emociones positivas, negativas, tú dijiste que no había emociones negativas, que Sí. todas eran positivas, porque sí, Oh, esto nos ayuda a, nos ayuda a protegernos, es verdad. El miedo sí. nos ayuda, es un mecanismo de defensa que nos ayuda a protegernos. Si si no tuviésemos miedo, imagínate, entonces nos lanzaríamos al vacío sin pensarlo. Entonces, Sí. las emociones tienen una función de sobrevivencia que es importante, pero los pensamientos anticipatorios que tú nos comentaste nos pueden llegar a hacer mucho daño. Háblanos un poquito sobre eso. Sí, fíjate que de hecho realmente la palabra correcta probablemente no sería emociones positivas. Yo sé que lo dije así. Realmente las emociones son adaptativas. Y claro, lo positivo es que tenemos emociones para adaptarnos. Eso, Claro. pero la palabra correcta es adaptativa. Todas las emociones son adaptativas, por lo tanto no son malas. Son malas en los casos en los que se prolongan en el tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa? El tema de la anticipación es que como el cerebro no distingue lo real de lo imaginario, cada vez que yo anticipo catastróficamente algo, es como ver una película en el cine, en 4D, 5D, no sé cuántas D llevamos ahora. Entonces, Ujú, claro, uno se imagina o el cerebro lo vive como que está ocurriendo realmente. ujú. Y las sensaciones físicas, fisiológicas y emocionales son muy parecidas a la realidad. Obviamente nadie puede escapar de eso, en el sentido de que eso está ahí, eso tiene una función. El organismo tiene la capacidad de anticiparse a algún riesgo para protegerse. El problema está en cuando esa anticipación no tiene criterio de realidad. ¿Sí? Ok. Si yo voy caminando por una calle oscura o escucho un ruido extraño, mi organismo debe prepararse para defenderse o para protegerse. ¿Sí? ¿Y Pero cómo? cuando eso no ocurre en la realidad, el problema es cuando eso no ocurre y permanentemente está ahí dando vuelta en mi cabeza y estoy activado físicamente, fisiológicamente, ¿no? Ok, fíjate, pero no todo el mundo tiene las herramientas como para poder por sí solos afrontar o confrontar estos pensamientos intrusivos, ¿no? ¿Qué Sí. tips le podríamos dar a las personas para hacer un control de esa anticipación Uh que les -huh. pueda ayudar y que les genere bienestar? Porque todo esto genera un malestar, ¿no? Así Y es. entonces, ¿qué podríamos sugerirle a las personas que de repente no están haciendo terapia o Ok, que están sintiendo esto, que pudiesen empezar como a tener como más control para ok. sentir bienestar?
Bien, fíjate, lo primero que hay que decir, un poco para que también la gente se sienta bien, es que entendamos que la anticipación probablemente no la vamos a poder evitar, ¿sí? Claro. Porque probablemente la gente puede pensar que la anticipación, ya hice la anticipación, entonces ya perdí. No, no, no. Es que los pensamientos automáticos, lo dice la terapia cognitiva, son tan rápidos, son tan fugaces, están a un nivel de conciencia incluso hasta más bajo, que no los detectamos. Ellos vienen y aparecieron. Uno se da cuenta de que algo no está bien porque lo siente en el cuerpo, ¿no? Siente la emocionalidad. Pero lo interesante es que por ejemplo, ¿qué emocionalidad puedes sentir? ¿Taquicardia? ¿Qué puedes sentir? Exactamente. Por ejemplo, taquicardia, inquietud, angustia, miedo, ¿sí? Ganas de correr, por ejemplo. Entonces, eso es lo que uno siente. Eso es lo que uno siente. Ahora luego uno no sabe qué está pasando. Lo primero que uno debe preguntarse es qué estaba pasando por mi mente en ese momento. Y ahí vendrá el tema, el momento, el recurso. Se te fue el video, no sé por qué. Sí, ahora creo que volví, ¿verdad? Sí. Ajá, no sé, pasó algo aquí que no entendí. Perfecto, entonces, lo primero que hay que preguntarse es qué pasa por la mente, es decir, qué frase, qué idea, qué palabra. Qué a lo mejor viste una noticia. A lo mejor viste la noticia en Twitter, por ejemplo. Exactamente, e inmediatamente, probablemente no a un nivel tan consciente, yo dije, wow, me puede ocurrir a mí, aunque la persona incluso no sea consciente de eso. Entonces, la intrusión probablemente va a ser muy difícil de tenerla. Ahora, lo que sí debe hacer la persona es que una vez que aparece la intrusión, la anticipación catastrófica, y que el cerebro está elaborando la respuesta, entonces detenerse y decir un momento, ¿eso está ocurriendo aquí y ahora o es una anticipación mía? ¿Qué elementos del aquí y el ahora me confirman que eso está ocurriendo aquí o simplemente es una anticipación de un escenario que probablemente ocurra, pero que yo no tengo evidencia de que va a ocurrir? ¿Sí me explico? Eso, que la persona una vez que note la intrusión, porque va a notar la emocionalidad, identifique el tema, el pensamiento, lo que tenía ahí, la noticia, eso, y cuando note que aparece esa emocionalidad, se pregunte, ¿eso está ocurriendo? ¿Eso me está ocurriendo a mí aquí ahora? ¿O es probable que me ocurra o nunca me va a ocurrir? ¿Qué evidencias tengo de que eso va a ocurrir en el aquí y en el ahora? ¿Sí? Y entonces establecer algún criterio de realidad que le permita sopesar y decir, bueno, ya va. Eso es probable que me ocurra a mí como es probable que le ocurra a todas las personas en el mundo, porque somos humanos y somos sensibles, por ejemplo, de contagiarnos de COVID. Pero en el aquí y en el ahora, ¿qué está ocurriendo? Me estoy protegiendo, estoy manteniendo distanciamiento físico, tomo todas las medidas de bioseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Ok, chévere. Y es válido que, por ejemplo, esa persona haga un contraste con la realidad. Por ejemplo, puedo leer cómo está mi gusto. Sí, eso es otro contraste, ¿no? Que tú dices, oye, mira, sí. Claro, claro, esos son mecanismos, y también es importante que la persona también, bueno, analice otros elementos de la realidad. Si yo tengo 7 días encerrado en mi casa, con las mismas personas, y esas personas no han salido a la calle, yo tampoco he salido a la calle, la probabilidad de que esté contagiado es mínima. Puede ser otra cosa, puede ser una rinitis alérgica, por ejemplo, y ser otra cosa. No obstante, observar los síntomas y esperar si agudizan, y si agudizan, llamar inmediatamente a su médico. Porque además, esa es otra cosa importante, que el hecho de que las personas estén contagiadas no quiere decir que va a ser fatal. No va a ser fatal. De hecho, hoy en día muchos médicos están haciendo seguimiento en línea y les dicen, quédate tranquilo, vas a seguir estas instrucciones y me vas a ir indicando. Y hay gente que se ha recuperado perfectamente, prácticamente sin salir de su casa. Bueno, salir a comprar uno que otro medicamento y listo, con la supervisión médica adecuada. Y listo. Mira, yo tengo 3 personas amigas que les ha dado y se han quedado en casa y lo han pasado tipo gripe. Claro, distintos síntomas. Fíjate que también esa es otra. Que si tú tienes un síntoma no necesariamente es COVID o como puede ser otra cosa. Una le dio mucho dolor de cabeza, a la otra persona le dio mucho dolor de estómago y problemas digestivos y al otro le dio debilidad. O sea, les dieron 3 cosas totalmente diferentes y son personas. Una está en Bruselas, la otra está en Chicago y la otra está en Los Ángeles. O sea, una cosa totalmente distinta. Afortunadamente mis 3 amistades están bien y les dio suave, les dio suave. No necesitaron ni oxígeno ni nada.
nada de eso, sino tipo Claro, gripe. así es. ¿Ok? ¿Cuál es el problema ahí? Perdona que te interrumpa, Andrea. ¿Cuál es el problema ahí? Que cuando yo sobredimensiono esa anticipación catastrófica, me puedo exponer a conductas de riesgo. Ese es el problema. Entonces, al Ujú. exponerme a conductas de riesgo, empeoramos todo el escenario. ¿Cuál Ese es el sería punto. una conducta de riesgo cuando tú aumentas esa, digamos, esa fantasía negativa? ¿Cuál sería una conducta de riesgo? Bueno, lo que pasa es que, o sea, tomar, por ejemplo, medidas desesperadas. Se llegó a observar mucho en la población que ante la desesperación comenzaron a comprar medicamentos que los especialistas decían ni lo necesitas en esta fase o es un mito de que eso vaya a funcionar. Y más Ujú. bien la gente se exponía a conductas de ese tipo por la desesperación. A eso me Ok, refiero. La gente se anticipa y comienza a hacer cosas que no tiene que hacer y que pudieran empeorar el escenario en general. ¿Sí? claro, claro. Ah, ok, está bien. Fíjate, Sí. y otra cosa que a mí tú sabes, se me prendió así como una duda, es Ajá. que como esta pandemia prolongada, digamos, nos está afectando con todas estas, porque bueno, como dices tú, eso es innegable, yo misma lo he pensado, yo también en lo que siento una cosita rara ya me empiezo a preocupar. Y es difícil, pues, tomar como pausa y decir, ya va, espérate, vamos a observar. Sí, Por un estornudo no puedo yo generalizar. Sin embargo, claro. yo he llegado a pensar que esto se ha convertido como en un estrés postraumático para mucha gente. Sí. Entonces, no sé si tú estás de acuerdo y pudiésemos explicarle a nuestro público qué significa eso. Ok. Perfecto. Bueno, en el caso, cuando estamos hablando de estrés postraumático, nos estamos refiriendo después de la vivencia de una situación crítica, repentina, que pone en riesgo la vida, sobre todo la vida de uno o de otros. Hay unos síntomas que son típicos, ¿no? Del episodio de estrés agudo, que se prolonga más o menos durante 7, 14 días más o menos. Ahora, cuando eso se prolonga en el tiempo, entonces pudiéramos estar hablando de estrés postraumático y las consecuencias más directas tienen que ver con pérdida del sueño, pesadilla, flashback permanente o imaginación de que va a ocurrir algo grave en mi vida. Y claro, el tema aquí clave es que sí, eso es estrés postraumático, sin embargo, hay una ecuación que no logramos resolver, y es que la pandemia no se termina. O sea, todavía no Mm, llegamos al estado de normalidad, porque cuando una persona vive una situación de estrés agudo y después de estrés postraumático, uno puede ubicarlo en tiempo y espacio y decirle, bueno, ya estás en un lugar seguro, ¿no? De hecho, una de las cosas que uno trata de trabajar con la gente de estrés agudo o estrés postraumático es devolverlos a la regularidad, ¿sí? exacto. Devolverlo a la regularidad, apartarlo de la situación crónica y devolverlos a la regularidad. Te cuento rápidamente una anécdota. A mí me tocó durante muchos años atender al personal del metro de Caracas que conducía los trenes y que ellos eran víctimas de personas que se lanzaban a la vía, ¿no? Ujú, Ellos iban conduciendo el tren mientras había un arrollamiento. Esas ujú. personas automáticamente, inmediatamente recibían atención psicológica y eso está dentro del estrés agudo. Entonces, una de las primeras medidas que nosotros tomamos, además de la atención psicológica, de la atención constante durante varios días, era aislarlo completamente de cualquier situación o símbolo que represente su trabajo en este Ok, caso del metro, ¿no? O sea, por ejemplo, inmediatamente al terminar la consulta, otro compañero de trabajo se lo llevaba a su casa por vía superficial, ¿sí? Se lo ujú, llevaba a su casa por vía en un carro particular, nada de usar otra vez el transporte subterráneo, nada de tener exacto. contacto de ninguna manera, porque uno lo aísla de la situación. Ok. Aquí, con la pandemia, es complicado aislar a la persona de la situación, o sea, llevarlo a una situación donde tú le dices, aquí estás seguro, en el caso del operador, vete a tu casa, te vas a quedar en tu casa, quédate con tus seres más importantes, porque estás en un momento en donde te has relativizado la vida y la muerte, estás muy existencial. Entonces, Claro, vamos a tocar tierra con las emociones, con la familia, con los afectos más importantes, vamos a aislarte de la situación y le damos permiso psicológico por varios claro, días. claro. Aquí, Reposo. aquí, aquí es complicado. Aquí es complicado con el tema del COVID porque uno no puede aislar a las personas. Porque no termina, Eh, no termina. no, porque Ujú. no termina. Entonces, claro, lo que tú dices, estamos permanentemente como un estrés postraumático, ¿no? Reviviendo otra vez la escena. Y si pasa, y más si hemos tenido personas cercanas,
que han sido víctimas de la enfermedad, ¿no? Es complejo. Es muy complejo, sí. Bueno, entonces, como es un tema muy complejo, Leonardo, te vamos a invitar a que sigas con nosotros en siguientes videos y tenemos mucha tela que cortar. Realmente, como dices tú, esto es una cosa que se ha prolongado, hay duelos prolongados, hay estrés prolongado. Entonces, no viene a ser exactamente el término de estrés postraumático, pero me parecía, ¿no? Porque... Sí. Pero como dices tú, como no ha terminado, no es postraumático, porque todavía estamos en el trauma. Es que hay muchos términos que han aparecido a partir de esto. Comienzan a aparecer cosas por ahí. Exactamente. Y de esos temas vamos entonces a conversar más adelante. Estás invitado a otra nueva sesión con nosotros. Y entonces, bueno, queridos amigos, con esto vamos a terminar nuestro video de hoy. Les invitamos a que se suscriban al canal de Aprende, Crece, Emprende, que le den a la campanita para que reciban todas las notificaciones que sean pertinentes y sean los primeros en ver los videos. Y si te gustó esto que estamos hablando, este video, danos tu like, que esa es la forma de retribuirnos a nosotros lo que estamos haciendo por ti. Entonces, bueno, gracias Leonardo, de verdad, que estés muy bien y te esperamos en una próxima ocasión cercana. Un abrazo Gracias. entonces y nos estamos viendo. Dinos tus redes para entonces nosotros colocarlo también allí, la gente que se quiera comunicar contigo. Ok, en Instagram estoy como Profesor Leonardo PSIC y en YouTube estoy como Profesor Leonardo Hernández Más. Muy bien, Leonardo. Entonces, bueno, están cordialmente invitados a que se conecten con Leonardo y por favor no se pierdan, que nosotros vamos a seguir haciendo muchos más videos donde aprendan, crezcan y emprendan. Chao. Hasta luego.